Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Esta es una información que publica Diario El Comercio en su edición del día de hoy. Bueno, y amigos, les damos a conocer que este es el programa Regresando con Andrés Carrión, que lo escucha a través de Radio Quito 760 AM y Platinum FM con sus frecuencias para Quito y Tulcán 90.9, en Guayaquil 94.5, Cuenca 107.7, Ambato y Latacunga 101.7. También a través de Radio La Voz de los Caras 95.3 en Bahía de Caracas. Ondas Azoyas 1110 AM en Cuenca, Jama Visión 88.1 en el Cantón Jama, provincia de Manabí. La noticia dice: Prefectura de Pichincha concede vacaciones a Paola Pavón tras culminar periodo de licencia sin sueldo. El gobierno de Pichincha concedió vacaciones a Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, desde mayo. Así lo informó Alexandro Tonelo, prefecto subrogante. Es un recurso legal y un derecho de la autoridad provincial como funcionaria pública. Las vacaciones se concedieron luego de que el domingo 8 de diciembre concluyera la licencia sin sueldo de 60 días que solicitó Pavón para defenderse judicialmente de un caso penal de presunta instigación a la rebelión, proceso por el cual se encuentra detenida desde octubre del 2019. Están con nosotros en el estudio central de nuestra emisora el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y nos acompaña también el doctor Juan Pablo Albán, abogado en libre ejercicio y un masterado en Derechos Humanos. Acaba de retornar hace poco al país, al Ecuador. El tema que queremos plantear es lo que ocurre alrededor de la situación de la prefecta Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández, que recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias, Mauricio, gracias, Juan Pablo, y vamos a empezar. Tal vez, Mauricio, con usted, si está amable, para que nos dé una primera apreciación de lo que está ocurriendo frente al tema de estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, un gusto compartir además de este espacio con Juan Pablo. Efectivamente, el fin de semana se conoció del otorgamiento de estas medidas cautelares a 3 personas: la prefecta de Pichincha, aún prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el señor Cristian González. Creo que quizá el punto de partida a propósito del documento que ha sido dado a conocer por la CIDH es mencionarles a los ecuatorianos que quienes solicitaron las medidas cautelares no fueron únicamente estas 3 personas, sino que también hay otro pliego de peticionarios de medidas cautelares que no forman parte de ningún beneficio de los, entre comillas, concedidos por la comisión. Ahí vemos a Gabriela Rivadeneira, vemos a Marcela Guiñaga, vemos a Doris Solís, vemos a Pavel Muñoz, a Margarita Guevara, a Juan Cristóbal Lloret, que son asambleístas del movimiento de la Revolución Ciudadana, este momento en funciones, y que incluso en un primer momento el pedido de medidas cautelares que se habría presentado el 10 de octubre no cubría al señor González. Pero estaban todos estos incluidos, estaba solicitado para todos. En el petitorio inicial están todos estos asambleístas, la prefecta de Pichincha y el señor Hernández. Días más tarde se hace un alcance al pedido de medidas cautelares para solicitar que éstas también cubran al señor Cristian González. Fecha 24 de octubre, para ser más exactos. Y en resumen... ¿Por qué hace esta primera precisión? ¿Qué le hace? Porque no, simplemente es importante que la ciudadanía conozca quiénes han sido los peticionarios iniciales, porque las medidas cautelares están concedidas únicamente para aquellas personas que están en este momento procesadas dentro de un proceso penal y están en este momento con prisión preventiva. Claro. Los otros nombres, como son de público conocimiento, no se encuentran en este momento privados de la libertad. Incluso, como ustedes saben, la señora Rivadeneira se encuentra autoasilada
o autoprotegida en la Embajada de México en Ecuador. Así es que creo que eso es importante ponerle como una diferencia inicial, ¿no? Y quizá el otro punto con el que podemos ahondar es que si bien la Comisión Interamericana hace un análisis de los elementos que de acuerdo a su reglamento tienen que estudiarse, que es la extrema gravedad, la urgencia y el daño irreparable, la resolución final de la comisión para mí es un saludo a la bandera y no dice absolutamente nada, porque hemos escuchado... A ver, y creo que esto es importante y perdón, pero creo que algo de experiencia en el sistema tenemos tanto Juan Pablo, obviamente Juan Pablo mucho más, y yo, y lo conversábamos fuera de micrófono. La CIDH otorga, concede lo que se le pide. Por lo tanto, hay que ser muy puntual en lo que se le solicita a la comisión. Cuando solicitamos medidas cautelares, por ejemplo, a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, el pedido era muy claro: se deje sin efecto una sentencia penal que los condenaba a prisión. Y otras tantas medidas, pero el principal era ese. Pero si tú haces un mal pedido a la comisión, obtienes un mal dictado de medidas cautelares. ¿El que le formularon era un mal pedido? Bueno, definitivamente eso es lo que yo colijo al ver que la comisión lo que nos dice en definitiva es un saludo a la bandera. Le ordena al Estado ecuatoriano adopte las medidas necesarias, no concreta medida alguna, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Y dice, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. O sea, si yo fuera gobierno de Ecuador, les cambio a la cárcel 4 y cumplo con las medidas cautelares. Mayor seguridad y protección, que no haya riesgos y que no se afecte. Y simplemente eso, porque en ningún momento, ojo, la Comisión Interamericana está, por ejemplo, diciendo que no se destituya de acuerdo a la ley ecuatoriana a la prefecta una vez que se ha cumplido su periodo de licencia sin sueldo, como manda la ley de la materia. En ningún momento se dice que deben defenderse en libertad, como erróneamente incluso ha salido en un comunicado del Grupo de Puebla. Así es que creo que para quienes hacen interpretación antojadiza de lo que manda en esta resolución concreta la Comisión Interamericana, mi invitación cordial a tomar un curso de comprensión lectora, porque la comisión no dice nada de lo que ellos intentan interpretar. Pausa, doctor Mauricio Alarcón. Vamos a escuchar a Juan Pablo Albán, tal vez un poco para poner en contexto cuál es el alcance de decisiones de esta naturaleza. ¿Son vinculantes? ¿No son vinculantes? ¿Cuál es el espíritu con el que trabaja la comisión para efecto de atender estas acciones que proponen los ciudadanos en distintos lugares del continente? Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a los oyentes. Para mí también un gusto poder compartir esta conversación con Mauricio. Este planteamiento que usted me hace es un planteamiento muy interesante, porque yo quisiera recordarle un poco a la ciudadanía cómo a partir del año 2011, en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó unas medidas cautelares en favor de un periodista y miembros de la mesa de accionistas del diario El Universo. Ya. El Estado ecuatoriano primero empezó a argumentar que tales decretos no tienen ningún tipo de valor. Recordemos que en esa época el Estado ecuatoriano estaba gobernado por quienes justamente ahora se llenan la boca de darle contenidos adicionales de una resolución que no los tiene. Pero además es el punto de quiebre en que la relación entre el sistema interamericano y el Estado ecuatoriano se rompe y el Estado ecuatoriano adopta una actitud de confrontación y rebeldía que implicó que durante muchos años, por ejemplo, no comparecieran a las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana. Y esta es una buena oportunidad para hacer notar, fíjese usted, 5 años después de que el Estado ecuatoriano ya de manera descarada y abierta, en boca de su entonces canciller, el señor Ricardo Patiño, que ahora insiste en que estas medidas deben cumplirse, dijera que no tenía ninguna autoridad. Desconocer la autoridad. La Comisión Interamericana de dictar estos decretos. Finalmente queda claro que la Comisión Interamericana sí tiene la autoridad bajo el artículo 106 de la Carta de la OEA y bajo su propio reglamento de dictar estos pronunciamientos interinos para la tutela de los derechos de las personas. En su naturaleza, si bien
las decisiones que emanan de la comisión tienen un carácter más de recomendación o sugerencia, no podemos perder de vista que en virtud de 3 principios del derecho internacional: el cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales, el pacta sunt servanda, el principio de eficacia de las normas del derecho internacional y el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, el Estado ecuatoriano sí tiene la obligación de implementar las medidas que dictan los órganos de protección en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que el Estado ecuatoriano, de hecho, sí las tiene que cumplir. Yo creo que eso no debe ser materia de una discusión porque debilitaría muchísimo la institucionalidad del sistema y la credibilidad del Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano que este gobierno adopte la misma postura que tuvo su antecesor. O sea, sería un error del actual gobierno tomar la misma actitud de desconocer, de desautorizar, de no atender. Sería un error político muy serio, pero además yo aquí quiero hacer hincapié en algo que ya planteó Mauricio. Como el planteamiento se refiere a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de 3 personas en específico: Paola Berenice Pavón Caranqui, Virgilio Hernández y Cristian Fabián González Narváez, pues el Estado tiene que hacer lo necesario para asegurar que no sufran atentados contra su vida y su integridad personal. Adoptar las medidas para garantizar la seguridad. Puede ser desde el traslado a otro centro carcelario, la colocación de un guardia penitenciario las 24 horas al día en la puerta de su celda, podría ser un acompañamiento permanente de algún otro tipo de persona responsable de custodia, un monitoreo a través de cámaras, en fin. Cualquier cosa que no termine vulnerando otros derechos, desde luego, pero yo no, lamentablemente, aquí debo decir que yo no he encontrado esos textos que la defensa en los procesos penales internos de estas personas encuentra, donde supuestamente se dispone que les liberen. Eso nunca, no dice. No existe. El dispositivo, se lo voy a leer, Andrés, si me permite, Sí, párrafo 37, literal A. Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Berenice Pavón Caranqui, Virgilio Hernández y Cristian Fabián González Narváez, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas de las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. Este es el resolutivo. Ahí queda todo. Está clarísimo. Mauricio, no sé si quiere agregar algo. No, simplemente ratificar un tema. El fin de semana, además, a propósito del anuncio que algunos hicimos de lo que había sucedido en la CIDH, respetuosos como somos, además, de la validez de las acciones del sistema interamericano en países como Ecuador. Usuarios de redes sociales, y nos reíamos con Juan Pablo, me remiten un tuit del 24 de marzo de 2014 del señor Ricardo Patiño, entonces canciller, que dice: volvemos a reiterar, la CIDH no tiene competencia para solicitar medidas cautelares. Ver artículo 18 de su estatuto. Lo demás es politizar derechos humanos. Ese es el pronunciamiento de Patiño. ¿El año qué? Repítalo. 24 de marzo de 2014. Recordarás tú, a propósito del proceso contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Y creo que aquí, siempre digo, la sabiduría popular es valiosísima. Cabe perfectamente el refrán: no escupas al cielo porque te cae en la cara. Así es que estos señores que denostaron contra el sistema interamericano, estos señores que llevaron incluso la pelea contra el sistema interamericano al punto de intentar su desinstitucionalización con reformas al interior de la OEA, hoy acuden a este organismo. Y simplemente esto deja entrever que se actúa por conveniencia, no por coherencia. Coherencia de quienes sí defendemos al sistema y que, como ha dicho Juan Pablo, creemos que el Estado ecuatoriano tiene que efectivamente adoptar medidas que sirvan para que se proteja la vida e integridad personal de estas 3 personas. Mi sugerencia, al igual que la de Juan Pablo, es que el gobierno nacional acate estas medidas cautelares. Y es más, como he dicho, hasta le hago la gentil sugerencia al gobierno nacional de que, así como ya se ha mencionado, por ejemplo, los traslade a un centro penitenciario. ¿Depende del gobierno nacional o del sistema No, judicial? En este caso es del sistema penitenciario. Sí, además, eso siempre se actúa de manera coordinada, porque la justicia no ordena a qué centro penitenciario va la persona. Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces, en este caso, además, y es importante decirlo,
es una medida cautelar respecto del Estado ecuatoriano, no respecto del gobierno de Ecuador. El gobierno tiene que llevar adelante ciertas medidas, pero si en este caso otras funciones del Estado pueden o deben intervenir para que las medidas efectivamente se acaten y cumplan, pues tendrán que hacerlo. Así es que el camino es fácil. Yo creo que simplemente, como digo, si piden tonteras, les contestarán tonteras, porque en el pedido no hay ningún tema relacionado con defensa en libertad, y por consiguiente la CIDH lo que ha hecho es conceder lo que se le pidió. Así es que veamos qué es lo que pasa. Aquí no hay, si bien es cierto, y esto creo que es importante, Andrés, en el análisis que hace la comisión, sí hablan de la situación política, de los derechos políticos de Paola Pavón, quien perdería su condición de prefecta de acuerdo a la legislación interna, pero no ordena nada al respecto porque no se le pidió nada al respecto. Eso no se le pidió. Es un elemento más que se está valorando dentro de este examen a 3 bandas, para no usar terminología complicada, en el que se analiza la extrema gravedad, la urgencia y el daño irreparable. Entonces te dicen, sí, obviamente hay un daño irreparable si dejas de ser prefecta después de haber sido electa prefecta, en este caso, pero como no me pediste absolutamente nada al respecto, no topo ese tema. Lo siento mucho, pero no puedo concederte lo que no me has pedido. Y esos son principios básicos que creo yo, por lo menos, tuve buenos maestros en derechos humanos. Creo que eso le enseñan a uno en las primeras clases de sistema interamericano. Okay. Juan Pablo, la referencia que tengo en esta nota periodística que informa sobre el asunto que estamos tratando es que los abogados de los 3 procesados ya han tramitado o están tramitando su excarcelación con base en las medidas de protección de la CIDH. La defensa de Pavón pide que se le permita defender en libertad para no perder su cargo en la prefectura. O sea, ya los abogados están haciendo gestión para lograr la excarcelación, que no tendría base en atención a lo que ustedes acaban de decir. A ver, Andrés, no es, reitero, lo que ha dispuesto la Comisión Interamericana. Yo aquí quiero abrir un paréntesis y decirle que en realidad yo, como abogado en libre ejercicio, como defensor de derechos humanos, pienso que en este país se abusa de la prisión preventiva. Bueno. Totalmente. Que no se dicta Sí. de forma excepcional como debería ser, que es una medida de última ratio, y que los jueces, lamentablemente, más todavía en casos que pudieran tener una carga política, tienen el impulso de dictar la medida cautelar de prisión preventiva para ellos no ser cuestionados. Pero con independencia de eso, que es un debate que tiene que darse en sede judicial penal, la Comisión Interamericana... Perdón, Juan Pablo, eso tiene una explicación, y es que muchos se les han ido y entonces tienen pavor de aquello. Yo creo que eso puede ser parte de la explicación, Andrés, y al tiempo me resulta sumamente curioso que en otros casos en que es evidente en que se les van a ir, ¿no? Les van a correr, no. Es como muy selectivo, ¿no? Sí. Y el Ecuador ya ha sido cuestionado. Hay un informe muy interesante sobre el abuso de la prisión preventiva en 4 países de nuestra región, que elaboró hace unos años la Fundación para el Debido Proceso Legal, una organización de la Sociedad Civil Internacional, y uno de esos 4 capítulos se refiere al Ecuador y cómo en este país hemos hecho la regla, usar la prisión preventiva, en lugar de reconocer que es una excepción, como de hecho manda nuestra propia Constitución. Dicho esto, como la medida cautelar no dispone que se les ponga en libertad, porque eso no es lo que dispone la medida cautelar, si el fundamento del pedido de revisión de las medidas, esto ya desde el punto de vista estrictamente procesal penal, es esta resolución, es altamente probable que las autoridades judiciales les van a decir no hay mérito para la revisión. Porque la revisión procedería desde un punto de vista procesal penal cuando se han desvanecido los fundamentos que merituaron el dictado de esa medida cautelar de privación de libertad. Y si no es ese el caso, obviamente no corresponde levantar la medida de prisión preventiva. Cierto es que el resolutivo, en su literal B, determina que debe haber una coordinación entre los solicitantes de las medidas y el Estado a efectos de implementar lo que se pidió, que es garantíceles el derecho a la vida y a la integridad personal. Y en este sentido sería perfectamente legítimo que los abogados de estas personas entren en un diálogo con la Cancillería del Ecuador como representante del Estado ante los organismos internacionales,
con la Procuraduría General del Estado, como abogado del Estado en virtud de las disposiciones de derecho interno, y por supuesto también con las autoridades del sector justicia y del Poder Ejecutivo, que tienen responsabilidades en cuanto a garantizar la vida y la integridad de las personas. Y en el marco de ese debate, también ellos pueden levantar su pretensión de que se revoquen las medidas cautelares. Sin embargo, al momento de resolver, las autoridades ecuatorianas deberán considerar que este documento, Andrés, la resolución dictada el 6 de diciembre, en ninguna parte dispone la libertad de ninguna persona. Se pueden resolver todos los otros elementos que están alrededor de la seguridad y de que no corran riesgo y tal, pero libertad en ningún caso. No es lo que se ha pedido. Si se hubiera pedido eso, seguramente la comisión se hubiera pronunciado, no sabemos en qué sentido, sobre Pero eso. se debía pronunciar. Por eso digo, si el pedido es equivocado, la respuesta se limita a ese pedido, ¿no? Ahora, lo que decía Mauricio, esto de los derechos políticos de Paola Pavón, ¿cuál es la lectura que usted tiene, doctor? Hay un considerando, que es del numeral 34 de la resolución del 6 de diciembre, donde la comisión hace un llamado al Estado ecuatoriano a que, de conformidad con lo que dispone la Convención Americana, respete los derechos políticos de las personas elegidas por votación popular. Lo primero que hemos de observar en relación con este pronunciamiento es que se encuentra no en la parte dispositiva, no en la resolución, sino en la parte considerativa de la resolución. Por tanto, pudiera ser lo que en el lenguaje jurídico usualmente llamamos un otro sí o un obiter dictum, pero que nada tiene que ver con la disposición que se dio. Es una proclamación, un llamado, una cosa así. Y segundo, fíjese el lenguaje que utiliza la comisión en relación con esta cuestión. Primero, pide que se respete integralmente el ejercicio de los derechos de las personas elegidas mediante voto popular sin referirse directamente a la señora Pavón o a nadie más. Y segundo, la comisión no le pide nada al Estado ecuatoriano en relación con esto. Le invita, le hace un llamado, le convoca a respetarle los derechos políticos a las personas elegidas por voto popular. Lo que está muy bien, porque en un Estado democrático, las autoridades electas por el voto popular deben ser respetadas de sus derechos. Cualquier elucubración que alrededor de esta frase, que es bastante directa y bastante parca, he de decir también, hagan las defensas de estas personas, pues ya es justamente eso, algo que estamos elucubrando, algo que se está especulando sobre cuál es su alcance. Tal vez lo que sería conducente, si ellos tienen una duda, es que le pidan a la comisión que aclare cuál es el alcance de esta consideración, que por cierto, como ya dijo Mauricio y yo también he recalcado, no tiene ninguna consecuencia en la resolución, porque en el dispositivo no se pide nada de eso. Determina nada. No sé si Mauricio quieras agregar algo sobre esto para cerrar ese capítulo y pedirles una lectura, un comentario, una reflexión sobre este otro episodio, este otro momento que ocurre alrededor de Pavón, que es la ampliación o la concesión de vacaciones para lograr sortear esa posibilidad de que sea descalificada. Bueno, simplemente, Andrés, ratificar lo que ya se ha dicho. Insisto, no hay que dejarnos llevar por opiniones, yo diría incluso sesgadas, de quienes ejercen la defensa de estas 3 personas que están siendo procesadas, y simplemente lean el documento. Repito, es un tema de comprensión lectora, no es un tema de interpretación. La parte resolutiva en su parágrafo 37 es muy clara y directa. No hay ninguna alusión a liberar a las personas, no hay ninguna alusión a los derechos políticos de la señora Pavón, simplemente hay un mandato específico de protección de vida e integridad personal, en cuanto a medidas que además, según los otros 2 literales, tienen que ser acordadas entre los representantes de las víctimas o presuntas víctimas y las autoridades estatales. Es lo que decía Juan Pablo, Así es que habría que provocar por eso digo, simplemente un de Cancillería, de procurador. Simplemente es ratificar el contenido de esta resolución. Cualquier cosa que nos digan por fuera de eso es una interpretación antojadiza. Esto además no es que vas con el papelito y dices libérenlos, no, y tampoco. Pues si la defensa de estas 3 personas
quiere activar, como lo han dicho en las últimas horas en medios de comunicación, acciones de garantías, como un pedido de habeas corpus que han anunciado, para que se dé la liberación, pues que lo hagan, están en su derecho y la legislación ecuatoriana así lo prevé, pero eso de ninguna manera está fundamentado en las medidas cautelares que ha concedido y ha solicitado al Estado ecuatoriano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es que por lo menos de mi parte en este tema, hasta ahí. En cuanto al segundo punto, vacaciones, que menciona Andrés, simplemente es una decisión administrativa al interior del gobierno provincial de Pichincha, que claramente busca impedir que, de acuerdo a la aplicación de la ley de la materia, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAD, provoque la pérdida de la condición de prefecta de la señora Pavón. Así es que simplemente lo que han hecho, desde mi análisis, es alargar un periodo de gracia para ver si, activando las otras herramientas jurídicas de garantías, se consigue la liberación y que vuelva ella a las funciones de prefecta, impidiendo la pérdida de cargo. Veamos además cómo están fundamentadas esas vacaciones. Obviamente han sido otorgadas por quien ocupa actualmente la prefectura, que es el viceprefecto. Pero esas vacaciones no pueden ser indefinidas. No, por supuesto. No nos olvidemos que los servidores públicos tienen varias alternativas, que en este caso la primera y la más larga ya se activó, que es el periodo de licencia sin sueldo. Ese está agotado al día de ayer. En este momento se han activado las vacaciones. Yo insisto, no me quiero aventurar ni siquiera a topar días de vacaciones hasta no ver la resolución del gobierno provincial de Pichincha que otorga esas vacaciones. Simplemente lo que han hecho es, insisto, darle un periodo de gracia para ver si funcionan alguna de las acciones que están preveyendo activar los abogados defensores de la señora Pavón y de las otras dos personas. En definitiva, yo creo que se ha alargado la agonía y veamos pues cuál es el resultado. Hasta ahí. Juan Pablo, sobre este segundo punto, a ver, las vacaciones. Bueno, más allá de lo que dijo Mauricio, yo creo que es importante considerar que de todas formas la ley orgánica del servicio público, al igual que a las personas que están bajo régimen privado, digamos, sometidos al Código del Trabajo, establece unas condiciones para poder acceder a las vacaciones. Y es verdad que los empleadores o la Dirección de Talento Humano del gobierno provincial, en este caso, podría adelantar vacaciones en determinados supuestos. Y sin embargo, yo solamente quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en realidad la señora prefecta, si contamos el tiempo desde el momento en que ella se posesionó hasta la fecha en que se le ha otorgado las vacaciones, no tendría todavía el derecho a solicitarlas. En el ámbito privado hay que cumplir el año primero, pues para tener cara de pedir vacaciones. Pero justamente yo en esto creo que también tenemos que entrar, como decía Mauricio, antes de emitir un criterio, a examinar cuál es el tenor de la resolución dictada por el gobierno provincial, porque sí es permisible también el adelanto de vacaciones en determinados supuestos, y habría que ver qué es lo que el gobierno provincial ha considerado a efectos de otorgarle las vacaciones. Pero atendiendo puntualmente a lo que usted preguntaba, obviamente no tienen carácter ilimitado las vacaciones se van a extinguir. Si hasta esa altura la situación jurídica en términos de la continuidad de la vigencia de la privación de libertad de la señora Pavón no se ha resuelto, obviamente lo que manda la ley ecuatoriana es que pierda la dignidad para la que fue electa. ¿Cuál es el efecto de eso? Porque finalmente de eso estamos hablando. Claro. A los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que eso sería muy interesante para un debate de fondo, pero eso ya no es materia de una medida cautelar. Es decir, tendría que plantearse una denuncia y la comisión examinar ¿pero si para efectivamente... qué, Juan Pablo, ¿para qué? Justamente, si efectivamente eso, el hecho de privarle de libertad para alegadamente impedirle cumplir una función pública, constituye o no una violación de sus derechos políticos, sería materia de una denuncia, de una petición individual, como se conoce en el lenguaje interamericano de los derechos humanos, que tendría que pasar por todo el procedimiento eso diario. Ya es otro andarivel, ya es otro camino. No es materia de una cautelar. Claro, es otra cosa. No es materia de una cautelar. En definitiva, esto que ustedes han comentado de que muchas de estas gentes en el pasado fueron detractoras del sistema, en fin, ahora frente a lo que está ocurriendo, ¿ustedes creen que hay que respetar, que hay que atender la exigencia de la comisión
y que eso puede fortalecer, Mauricio, los hechos que puedan ocurrir más adelante. Un poco te propongo una lectura política de esto. A ver, yo en el punto creo que hay que, y aquí estuvimos, es más, me acuerdo, evaluando la situación postparo. Esto tiene mucha relación con ese tema, y creo que más allá de analizar sobre la existencia de una crisis política, sobre la situación que este momento, por ejemplo, se vive al interior de la Asamblea Nacional de cara a la aprobación de una ley de crecimiento económico, de la proforma presupuestaria 2020, yo creo que hay que hacer un análisis claro de lo que está sucediendo a nivel social y todo lo que estamos viviendo. El paro de octubre, la polarización extrema, la crisis entre ejecutivo y legislativo, la manipulación de medidas cautelares. Yo creo que lo que evidencian es que hay una consecuencia de lo que durante 10 años se vivió en el periodo anterior. Que además mucha gente, y a cada momento intento ser enfático en esto, actuó por conveniencia en lugar de por coherencia. Y esto se aplica al paro, a las relaciones políticas y al tema de las medidas cautelares. Y que creo que para reconstruir una sociedad como la ecuatoriana, para reconstituir los valores del Estado de Derecho, para reconstituir el respeto a los derechos y libertades fundamentales, hay que rescatar en cada uno de nosotros el valor de la coherencia. Si no estamos en capacidad de promover y defender las cosas con convicción, estamos liquidados a que el tiempo nos pase factura a nivel personal y a nivel de sociedad. Señores, tenemos una llamada y un oyente que quiere conversar con ustedes, que quizás quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta, y siempre resulta esto adecuado para tener esas otras miradas que permiten ilustrarse mejor. Están con nosotros Mauricio Alarcón y Juan Pablo Albán sobre el tema de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Paola Pavón, Clever Jiménez y una tercera persona. Por favor, ¿quién está en la línea? Buenas tardes, nos dice su nombre y cuál es el punto que quiere tratar con nuestros invitados. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, señor Carrión. Yo soy oigo todos los días su programa, por eso deseo participar. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué corona tiene la señora Pavón para que le quieran sacar en libertad y que no se aplique los derechos humanos? Desde luego que a ella le comprobaron en el paro que sacó las volquetas, le comprobaron que tuvo reunión en la prefectura con Hernández y con todos los otros, y además en el tiempo de Correa jamás hizo caso omiso a los derechos humanos. Cuando pidieron los derechos humanos para Villavicencio y para Jiménez, él no hizo caso omiso jamás. Entonces yo creo que debe haber justicia para todos, porque todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Gracias, señora, muy amable. Cometió un error hace unos instantes. Estas medidas cautelares de las que estamos hablando son para la prefecta Paola Pavón y para el ex asambleísta Virgilio Hernández. Creo que dije Clever Jiménez. Mil disculpas. Juan Pablo, no sé si quiera comentar lo de la señora. Creo que la clave, Andrés, está justamente en lo que la radioyente señaló al final. Todas las personas tienen derechos. Y precisamente yo creo que lo que no podemos es caer en la tentación justamente de ahora que quienes se encuentran en la vereda opuesta son aquellos que negaron la existencia de los derechos de sus opositores, de sus detractores. Ahora que son ellos los que tienen que ir, luego de negar la autoridad de este organismo de supervisión, a tocar las puertas de ese organismo de supervisión para obtener alguna tutela de derechos que ellos sienten que están siendo amenazados, decir qué corona tienen y no les vamos a reconocer derechos. Al contrario, yo creo que justamente debemos darle la oportunidad que ellos, a sus detractores, a sus opositores, no les dieron. Así es. Hay que respetarles sus derechos, hay que ejecutar esta decisión del sistema interamericano y hay que demostrarles que efectivamente hay un cambio. Y yo espero que eso es lo que el gobierno ecuatoriano haga, demostrar que hay un cambio de actitud frente a las disposiciones que emanan de los órganos de supervisión. Hay otra llamada, Mauricio, vamos a escuchar a la persona que está en la línea, no sé si es hombre o mujer. Buenas tardes, nos dice su nombre y cuál es el punto para nuestros invitados. Adelante. Buenas tardes, soy el doctor Edgar Caicedo. Estoy de acuerdo con el análisis realizado por los dos
profesionales. Y de lo que hemos escuchado este último tiempo es que la persona en relación a la prefecta, ex prefecta Pavón, lo que se está analizando es que si no ha tenido un trabajo ininterrumpido durante un año, no tiene derecho a vacaciones. Así que no se puede hacer ninguna dedicación al sentido de que no tiene derecho a vacaciones. Por lo tanto, la situación de ella es definitiva, y lo que han analizado los doctores en el hecho de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos no tiene injerencia en ese sentido. Gracias. A usted, doctor Caicedo, dijo, ¿no? Sí, no. A ver, Mauricio. Sí, simplemente decir, para nosotros es importante que se respete lo que manda el sistema interamericano, en primer lugar. En este caso, hay un mandato específico que hemos sido enfáticos a lo largo de este espacio en decirlo, es adoptar medidas para proteger la vida e integridad de estas 3 personas. Esperamos que el gobierno así lo haga, incluso tomando el término de la señora de la primera llamada. Lo que se busca con esto es que en un respeto de Estado de Derecho se haga justicia, y en eso vamos a coincidir totalmente. Es además un proceso que está en trámite. Ni siquiera hay una sentencia, simplemente está tramitándose un proceso contra estas 3 personas. Veremos al final qué pasa, porque he visto algunas reacciones en redes sociales a propósito de esta entrevista, en la que hay gente que dice, bueno, después, cuando la prefecta sea declarada inocente y salga en libertad, le demandará al Estado ecuatoriano por la pérdida del cargo de prefecto. Son escenarios hipotéticos. Dejemos que las cosas sigan su curso. Simplemente trabajemos de manera decidida para reconstituir el Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, que por lo menos de parte de quienes estamos acá ha sido un mandato de vida durante los últimos años. Señores, muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿quiere agregar algo más para cerrar ya? No, Andrés, yo creo que todo está dicho. Creo que lo importante en este caso es que con total calma, con total objetividad, leamos la resolución en sus reales términos y que entendamos qué es lo que dispone y que no tratemos de imponer aquello que no dispone. Señores, muchísimas gracias a Mauricio Alarcón y Juan Pablo Albán. El tema de las medidas cautelares dadas o establecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tema de esta entrevista, tema de este diálogo. Gracias por atender este programa.